Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer episodio de un nuevo proyecto que queremos lanzar aquí en Healthy Steps, que es un podcast informativo donde podamos compartir información importante para la salud de las personas. Y estamos junto a mi colega Ana Rosa Escobedo Ortiz, médico endocrinóloga, también que forma parte aquí del grupo multidisciplinario y con quien empezamos este proyecto hace ya 5 años y hemos tenido pues una experiencia muy gratificante. Hemos logrado crear un grupo de trabajo muy bonito y pues a lo largo de estos años ya trabajando juntos hemos empezado a aprender muchas experiencias sobre el tratamiento de enfermedades relacionadas a diabetes, a presión alta, tiroides, enfermedades circulatorias y una amplia gama de situaciones que afectan la vida diaria, donde pues poco a poco a través de estos episodios les iremos compartiendo cada vez más un poco nuestros conocimientos y también irán conociendo a pues todo el personal que nos acompaña aquí en la clínica para que sepan quiénes somos, qué servicios ofrecemos y poder entonces acercarnos a ustedes a través de este espacio. Y pues para empezar tomamos la decisión de hablar sobre probablemente la enfermedad que más atendemos acá en el centro, que son las complicaciones relacionadas a la diabetes, y justo como hablamos de un tratamiento multidisciplinario, pues se nos hizo muy importante juntar a las dos especialidades que normalmente más influyen en el tema específico del pie diabético. Y cuando hablamos de pie diabético, pues recordar que hay diferentes causas. Ahí está la infección, está el daño a los nervios y el daño a la circulación. Entonces, pues con un experto en cirugía vascular, yo soy Rodrigo Garza, no me presenté con ustedes, y con Ana Rosa, que es endocrinóloga, pues creo que hacemos una muy buena mancuerna para poder hablar de este tema. Y pues aprovechando tu experiencia y tu especialidad, que nos platicaras un poquito por qué nos debe de preocupar entonces la diabetes respecto a nuestros vasos sanguíneos y cómo es que el tener la glucosa elevada puede afectar nuestra circulación. Oye, pues primero encantada de estar acá y la verdad, como bien lo dijiste, pues es nuestro primer podcast. Y lo que buscamos es justamente esta difusión de información tan necesaria hoy en día en nuestros pacientes, en México y en el mundo, por supuesto. La vinculación de dos especialidades como angiología y endocrinología, justamente la tenemos muy claramente vista en las extremidades inferiores, en diabetes, en pacientes con diabetes, con lesiones en extremidades inferiores. Creo que aquí acabas de dar como en el hoyo de lo que buscamos en Healthy Steps, que es prevenir amputaciones en pacientes que viven con una condición en la que, como no se siente, pues no buscas, no previenes, no sabes que la tienes hasta que aparece una herida o aparece un dolor, que es lo que te hace ir al médico, ¿no? Y entonces en este entendido, creo que para la gente, la mayor parte de los pacientes cuando llega a la consulta me dice, pero es que ¿cómo? O sea, la diabetes, ¿por qué afecta a los vasos sanguíneos? ¿No? Y creo que en esta pregunta que haces podemos llegar a más personas para que les quede muy claro. La diabetes es una enfermedad en donde la glucosa que debería de penetrar en nuestras diferentes células de nuestros diferentes órganos como combustible para poder tener energía suficiente y el sustrato para producir pues diferentes proteínas que la célula necesita, pues no entra, se queda en la sangre. Entonces, por eso, cuando un paciente con diabetes se pincha el dedo para saber su nivel de glucosa, pues se encuentra que es demasiado alto, porque no, lo que comió no pasó a nutrir al interior de sus órganos. Pero, entonces, ¿qué hace la glucosa en sangre? ¿Es bueno tener glucosa alta en sangre? Y la respuesta es que no. La respuesta es categóricamente no necesitamos tanta glucosa en sangre. El rango de glucosa en sangre de 70 a 100 en ayuno y no mayor de 140 a las 2 horas después de que comiste le proporciona al paciente la seguridad de que las complicaciones de este tipo, vasculares, pueden disminuir de forma importante. Pero, ¿qué hace la glucosa en la sangre? La glucosa es tóxica. Hablamos de glucotoxicidad porque esta sangre cargada de azúcar lo que hace es intoxicar, inflamar y lesionar de una forma acelerada un recubrimiento que todos tenemos, que se llama endotelio, que es justamente una capa fina de células
sumamente importantes porque estas células producen ciertas sustancias que comunican la necesidad que se tiene de hacer que la arteria mejore su flujo, de cerrarla cuando se necesita, de contracturarse cuando se necesita, pero también aquí dentro de la sangre hay que tomar en cuenta que hay sistema inmunológico, hay células del sistema inmunológico y entonces el que haya glucosa alta en sangre afecta la respuesta inmune de la persona que vive con diabetes. Entonces imagínense que la glucosa alta en sangre fuera de estos rangos que les acabo de dar, pues lesiona durante los años que se viva con diabetes los vasos sanguíneos, que pueden ser vasos chiquitos y se llama microangiopatía del paciente con diabetes, o vasos grandes como los vasos del cerebro, del corazón, de los riñones. Y pues eso conlleva a las complicaciones macrovasculares que conocemos en el paciente con diabetes. Entonces, tenemos la lesión continua de glucosa que vive el paciente durante muchos años y que no se da cuenta, que es la microangiopatía, y que pues condiciona a los daños de más menores, que puede ser tal vez los vasitos de la retina, los vasitos de los nervios, los pequeños capilares que no se ven, pero después cuando vives, después de unos 10 años con la enfermedad, empiezas a tener o a manifestar las lesiones de grandes vasos. Entonces, la glucosa hay que tenerla en rango, la glucosa es tóxica y pues habitualmente acelera este proceso que todos conocemos, espero que todos lo conozcamos porque todos lo vamos a vivir por edad, que se llama arterio o ateroesclerosis. Y es justamente esta inflamación del endotelio con el depósito agregado de lípidos como triglicéridos y colesterol, en donde también en el paciente con diabetes desgraciadamente se ve que se deposita más este tipo de material que durante los años va obstruyendo el vaso. Y entonces esta parte que nos dices que la glucosa es tóxica, pues suena raro, ¿no? Como que la glucosa es tóxica. Entonces entender muy bien, ¿no? Que la glucosa pues es lo que nos da energía, es nuestro combustible, nuestra gasolina, pero cuando está adentro de la célula. Exacto. Pero si no entra a la célula, si está completamente libre en la sangre, ahí es cuando provoca el daño. Por eso entender muy bien esta parte que dices tú, pues por eso tan importante el que si me sale el azúcar elevada en mi sangre, significa que este azúcar libre pues me está provocando daño en todos los órganos. Y esta parte entonces se me hizo también muy importante cuando decías aproximadamente después de 10 años. Porque entonces pues viene esta parte de la famosa enfermedad silenciosa y donde se vuelve a veces tan complejo, ¿no? Exacto. Fíjese que es por eso que buscamos, y yo creo que cuando iniciamos con este proyecto nos dábamos cuenta perfecto de cómo la desinformación en el paciente con diabetes, en donde no siente que tiene una enfermedad y no hay como esta parte de conciencia también, hay que decirlo, del que el médico que te ve te envíe justamente a la detección oportuna y previa a que tengas una lesión, pues justamente promovemos esta parte de enfermedad silenciosa porque efectivamente no se sabe que se tiene. Pero aquí, y yo te quería preguntar, justamente aprovechando que es una duda eterna que todos tenemos, yo creo, es si estamos hablando de que la diabetes es una enfermedad en donde la glucosa se eleva y la sangre existe en todos los territorios de nuestro cuerpo, ¿por qué es como selectiva en extremidades inferiores? ¿Por qué, por ejemplo, la frecuencia de mano diabética no es tan alta como la de un pie diabético? ¿Qué pasa con el territorio vascular periférico de miembros inferiores en el paciente con diabetes, que lo hace más frecuentemente dañable con diabetes? Claro, no, hombre, esta pregunta es importantísima y súper interesante. Sobre todo, la primera parte es, creo que es una pregunta como con dos partes de respuesta. La primera parte sería tal vez romper un poco ese mito de que no afecta a otra parte de la circulación. Efectivamente, por ejemplo, si comparamos mano con pie, pues sí hay una tendencia mucho más alta para lo del pie, que ahorita les platico, pero también afecta, como tú decías, circulación de los ojos, de los riñones, de los intestinos, del corazón, del cerebro, que son los daños que a veces no son visibles y como nosotros no los vemos a simple vista, tal vez pensamos que no están ahí hasta que nos hacen alguna prueba o hasta que presentamos alguna complicación. En el caso del pie diabético es distinto porque es muy visible y en algunos casos también es muy aparatoso. ¿Por qué el pie y no la mano? Diferentes razones. La primera es la longitud o el largo y la lejanía del corazón. Mis manos están mucho más cerca del corazón que mis pies y también mis manos están en movimiento mucho más constante que mis pies.
Entonces, aun si yo estoy sentado aquí grabando un podcast, de todas formas, mientras hablo, muevo mis manos. Si yo estoy sentado en la computadora, pues estoy moviendo mis manos. Si yo trabajo en un mostrador y estoy de pie todo el día, de todas formas, mis manos están en movimiento constante. Y esto también estimula la buena circulación. Y en las piernas, pues se vuelve más complejo. No solamente porque a veces las movemos menos, sino porque también el paciente con diabetes va perdiendo músculo y va perdiendo fuerza y cada vez puede moverse menos o tiene menos capacidad o menos habilidad de moverse. Y entonces esto hace que nuestras arterias o nuestros músculos más bien de las arterias no pidan tanto oxígeno, no pidan tanto sangre y son arterias que si no se están utilizando pues se van atrofiando. Y empieza una combinación de todos estos factores, porque viene tanto esta parte de que no la uso lo suficiente, pero también la parte de la toxicidad que tú hablabas muy bien con la diabetes, donde entra ya, sobre todo en el tema de las piernas, un proceso que le llamamos calcinosis de la media arterial, donde este es nuestro verdadero enemigo a nosotros los angiólogos. Porque es muy diferente hacer un bypass o un cateterismo de una persona que trae una isquemia en la pierna cuando fumó, por ejemplo, porque su enfermedad va a ser todo adentro del vaso sanguíneo. Entonces yo ese vaso sanguíneo lo puedo limpiar como cirujano y que otra vez le llegue bien la sangre. Pero en la diabetes con esta calcinosis es distinto porque existe como una especie, le decimos nosotros metaplasia, pero pues las metaplasias es un término que se utiliza hasta en el cáncer, ¿no? Que es el cambio de una célula hacia otra. Y lo que pasa justo en la arteria es que cambia el músculo por calcio o por hueso. Y una arteria que debería estar latiendo ya se pone tan dura que no late. Entonces por eso en las piernas se vuelve más complejo, porque no es un trayecto cortito, sino es un trayecto muy largo de una arteria que ya está dura, que ya no late, que además está tapada y que además se ha empezado a hacer más pequeña. Y todo esto pues conlleva a una falta de oxigenación que termina en la llamada isquemia crítica, que esta isquemia crítica es incluso más mortal que la mayor parte de los cánceres, porque es una enfermedad que tiene más o menos un riesgo a los primeros 2 a 5 años, 60% de amputación y 50% de muerte. Entonces, realmente esta es la etapa terminal del pie diabético, así como escuchamos del cáncer terminal, pues también estamos en esta parte de la etapa terminal. Y me hace ruido un comentario que tú hiciste donde decías, es que a veces no se refieren a tiempo los pacientes, pero también está la otra parte que a veces como pacientes nos da miedo y no vamos. Entonces me ha pasado con casos donde, híjole, es que no quería venir porque ya sabía que me iban a dar malas noticias. Y a veces el postergarlo pues hace que esas noticias cada vez sean peores y que en vez de que podamos identificarlo a tiempo, pues todo lo contrario, cada vez encontremos casos más avanzados. Entonces, como bien decías también que es una enfermedad silenciosa, pues ¿qué es lo que debería buscar el paciente? O sea, ¿cuáles son los rangos? Si yo me tomo el azúcar, ¿en cuánto tiene que estar? ¿Es en ayuno? ¿No es en ayuno? Claro. Resuélvenos un poquito esa duda. Fíjate que importante, ¿no? O sea, ve cómo vamos de diabetes hasta ya la complicación de última, que es la lesión vascular, donde comprometes la vida del paciente con diabetes. Y la verdad es que cuando uno revisa las series, de lo que muere el paciente con diabetes es de lesión vascular. Sí, en cualquier, exacto, en cualquier territorio, ¿no? La enfermedad número uno, la causa número 1 de muerte en el mundo es esta enfermedad cardiovascular. Exacto, pero imagina ahora que eres un hombre de 30 años que tiene diabetes, la exposición de lesión de tus vasos por tener una enfermedad como diabetes, no será la misma que tal vez sea por envejecimiento cuando tú eres sano o la diabetes te da hasta los 70, 60 años. Sí, claro, no es lo mismo yo llegar de 60 años con 30 de diabetes a que me diagnostiquen diabetes a los 70, ¿no? Exacto. Entonces, justamente esto que pongo acá sobre la mesa es también contestar un poco la pregunta. Las metas de control no son las mismas en un paciente que vive con diabetes cuya expectativa de vida es larga, a tal vez el paciente con diabetes cuya expectativa de vida es corta. El paciente que es joven, que tiene diabetes, que tiene
un diagnóstico temprano quizá, a tempranas edades de su vida, y aún no se encuentra complicado, es al que tenemos que ir directamente a diagnosticar, tratar, prevenir absolutamente todo. Y aquí no podemos decir que tú y yo lo hagamos. Aquí vinculamos un equipo multidisciplinario, porque entonces el nutriólogo, el psicólogo, el podólogo, finalmente entra para la prevención. Imagina que en diabetes pues tenemos que comer adecuadamente y disminuir la ingesta de los nutrimentos que nos elevan más la glucosa. Entonces, eso a veces es sorprendente como el paciente que ya tiene 10 años de la enfermedad sigue pensando que no comer dulce en forma de azúcar es lo único que tiene que evitar. Eso es algo que el nutriólogo nos ayuda a quitar, ¿no? Y satanizamos de repente muchos alimentos que tal vez no deberíamos de hacerlo tanto. Exacto. Y algunos que yo creo que no son tan malos, resulta que tienen muchísimo azúcar, simplemente hay que ir a leer la etiqueta, ¿no? Exacto, justo. Y ahora cuando tienes ya una lesión, pues el nutriólogo también te ayuda para decir, ¿sabes qué? Vamos a incrementar esta proteína, vamos a optimizar en general tu nutrición para que evidentemente con el control de glucosa puedas tener una resolución de la cicatriz o de la herida mucho más pronta, ¿no? Okay. Pero creo que es muy claro. En el paciente con diabetes es ir a controlar metas de glucosa y con esto, insisto, glucosas muy parecidas a las que una persona tiene sin diabetes. Es debajo de 100 en ayuno, debajo de 140, arriba de 140 después de que uno come, que a veces no lo hace. Si tú tienes glucosas arriba de 140 o más, las tasas de progresión de enfermedades microvasculares se disparan, indiscutiblemente. Oye, Ana, pero yo amanezco con 70 de glucosa. Ajá, súper. Y pues estoy súper bien, ¿no? Ajá. Pero pues bueno, sí, cuando como se me sube a 250. No, pésimo, pésimo. O sea, ahí estás teniendo, imagina que esta cifra de 250 se identifica como mucha glucosa y mucha grasa, ácidos grasos en tu sangre, que también la palabra lipotoxicidad no la toqué, pero existe. Lipotoxicidad se refiere justamente a esta cantidad de ácidos grasos en demasía que también deben de controlarse. Y por eso en diabetes otra de las metas de control es controlar el colesterol y los triglicéridos. Claro. Estos deben de estar debajo de 150, los triglicéridos, y el colesterol LDL, su fracción debe estar debajo de 70 en los pacientes de riesgo alto y de muy alto riesgo incluso debajo de 55. O sea, realmente son metas estrictas de control. Oye, ¿no? Pero pues a mí toda la vida el médico me dijo que me tomara mi glucosa en ayunas. No, pésimo, pésimo. Es que justamente eso es lo que queremos cambiar, Rodrigo, porque la glucosa de ayuno es sencilla de mantener, ¿sabes? El reto viene, es como cuando corres un maratón, ¿no? Tú puedes decir que tienes una muy buena condición si te la pasas sentado y no te agitas. Pero ¿qué pasa cuando te ponen a correr un maratón? Pues obviamente ahí es donde salen tus capacidades y es lo mismo para el páncreas. Lo pones a correr el maratón, que significa darle de comer y medir cuánto logró mantener de glucosa en sangre, y ahí es donde dices, ah, caray, traigo 250, soy un paciente con diabetes, porque arriba de 250 después de los alimentos en una forma al azar ya es diabetes. Sin embargo, en ayuno tengo 90, 80, ¿no? Claro. Entonces, hay que también impactar sobre justamente la forma de ver la glucosa. No es solo en ayuno. Y también muy importante que donde se atiendan les enseñen a llevar un buen registro de su glucosa, cuáles son las técnicas correctas, los horarios correctos para poder hacerlo. Y la otra parte que te preguntaría es, bueno, yo ya vivo con diabetes, tengo tal vez una enfermedad de 10, 15 años y pues como todas las personas con diabetes, me cuido, pero pues la vida diaria nunca es perfecta y pues me cuido en general, de repente tengo mis recaídas, pero en términos generales ahí la llevo. ¿Me debería preocupar que tenga mi circulación enferma? ¿O cómo me doy cuenta? ¿O cómo te das cuenta tú, que eres mi doctora, de que yo puedo tener este problema? Fíjate que eso es importantísimo, porque en circulación no solamente impacta glucosa, en circulación impacta incluso que fumes, y tú lo dijiste, que te muevas o no te muevas, que seas sedentario o no seas sedentario. Entonces, de forma general, los lineamientos, las guías internacionales nos dicen, en el primer momento que alguien se conozca con diabetes tipo 2, hay que hacer evaluación de miembros inferiores. Y la evaluación... O sea, de pie. Sí, exacto, de pies. Y esa evaluación consiste en hacer una exploración neurológica para buscar neuropatía y una exploración vascular. Oye, de esa neuropatía nos van a tener que
Vamos también a tener que hacer hablar otro un episodio, podcast, ¿eh? yo creo. Sí, Seguramente sí, porque es muy frecuente como complicación. Claro. Pero entonces está claro, o sea, el paciente que tiene diabetes debe hacer una evaluación preventiva desde el primer momento que lo sabe. Y después de eso, cada año. Oye, pero si yo voy a mi doctor y nunca me checa el pie. Eso es una realidad de nuestro México, Rodrigo. Acabamos de concluir una tesis de maestría en donde encontramos que el 89% de los pacientes que viven en México no han tenido una evaluación de pies. Nunca. Nunca. Imagínate. Exacto. O sea, 90% de las personas que viven con diabetes nunca han sido valorados del pie y estoy seguro que todos han escuchado la palabra pie diabético en algún momento, ¿no? Es que es como hasta temeroso, ¿no? La palabra de pie diabético. Hay gente... Sí, prohibida. Exacto. De hecho, hay pacientes que vienen, yo no quiero tener pie diabético, por eso vine, fíjate. Claro. O sea, no es nada más por la lesión vascular. Yo no quiero tener pie diabético. Y la verdad es que no debería haber pie diabético si hubiera una prevención absolutamente bien reglamentada desde el inicio de la enfermedad, pero aquí lo que hemos visto desgraciadamente es que los pacientes no están conscientes de que esto debe evaluarse y los médicos no están haciendo lo que quisiéramos que hicieran, que es la evaluación temprana. Claro. Pero pues yo creo que parte de nuestra preocupación de esto hace 5 años fue darle al paciente la vuelta en este sentido y poder tener un lugar como es Healthy Steps en donde podemos hacer la evaluación. No tienen que ser pacientes de aquí, ¿no? Es decir, claro, cualquier paciente que se sepa con diabetes puede venir a solicitar su estudio de evaluación temprana de tanto neuropatía como enfermedad vascular. Sí, porque yo pues tengo mis médicos de confianza desde hace mucho tiempo y pues no quiero cambiarlos, ¿no? Claro. Pero de todas formas, el que exista un sitio donde me puedan dar la herramienta de evaluación y tal vez yo ya poder llevarle ese resultado a mi médico que me ha tratado todo el tiempo, pues puede ser también de gran ventaja. Y muy importante también algo que decías que siempre me gusta recalcar, que no hay un solo especialista en pie diabético. Definitivamente. Entonces, esa es otra parte muy importante del tratamiento multidisciplinario, que entra tanto la parte de psicología, de rehabilitación, de nutrición, de clínica de heridas, de endocrinología, de cirugía vascular, de traumatología. Entonces, también mucho cuidado con esa parte, porque tristemente existen muchas personas que se autonombran expertas y se autonombran que son las eminencias en alguna situación y explicar muy bien que el pie diabético no es una enfermedad de una sola especialidad, es una enfermedad que necesita abordaje de diferentes ángulos y diferentes especialidades y diferentes áreas por justamente lo que tú decías. No es selectivo el daño de la diabetes, la glucosa es tóxica cuando está elevada en la sangre y nos va a afectar pues, a todos los órganos. Todos los ¿no? órganos. Sí, la diabetes no es de un rinconcito. Yo cuando veo comparativamente con otras enfermedades que igual están muy establecidas en un territorio, te das cuenta que la diabetes afecta toda la economía, toda parte del cuerpo. Entonces, no verlo así es proporcionarle al paciente esta tarjeta de, ¿sabe qué? Va a tener todas las complicaciones. Y también afecta a toda la economía porque Exacto. es otra, ¿no? Es que a mí no me gusta gastar, pues venga temprano. O sea, Hay que mientras venir más temprano. tarde llegas, peor Sí. van a salir los gastos y Sí, es menos solventable, ¿no? efectivamente. Igual, por ejemplo, el escrutinio de daño vascular en riñón, por ejemplo. Obviamente, también se puede prevenir la nefropatía diabética. Claro. Entonces, aquí la condición, sin lugar a dudas, es proporcionar e informar esta parte de lesión vascular irremediable. ¿Por qué es irremediable en el paciente con diabetes? Sí. La verdad, los medicamentos son una maravilla hoy en día porque no nada más bajan glucosa. Ahorita te están ayudando a tener un poco de protección endotelial, en donde justamente empieza la glucotoxicidad y eso pues ayuda a incluso la prevención, a la disminución de mortalidad cardiovascular o de enfermedades cardiovasculares en toda la extensión de la palabra, ¿no? Pero recordar siempre que el medicamento, les digo yo que es un extra. Claro. Es como el aditivo del coche, de la gasolina. O sea, sí sirve muy bien y cada vez puedes tener mejores herramientas, pero no sustituye la gasolina, ¿no? Que es la dieta, el ejercicio, el dormir bien, el buena salud mental, el moverte, porque ahora sí, entre afán de informar y un poquito de afán de asustar, la complicación de esto pues, puede ser terrible. Todo completamente. ¿No? O sea, entender que una pequeña lesión en el pie, bueno, también porque es más en el pie,
por los zapatos. Ay, los Sí, zapatos, o sea, qué es otra barbaridad. muy importante. Entonces, al caminar, pues los zapatos muchas veces rozan, las botas no son adecuadas en el trabajo, traigo algunos guaraches que no me protegen y me pico con un clavo, con una piedra, y casi siempre el pie diabético empieza así, Justo. con un descuido. Alguna persona que muchas veces ni siquiera sabía que vivía con diabetes, viene una pequeña lesión, hacemos confianza y ahí es donde yo digo que influye un poco todo, porque yo como paciente o como familiar no me doy cuenta, entonces yo noto la herida hasta 1 o 2 semanas después y Exacto. cuando voy al médico, él me da un primer tratamiento y de aquí a que no mejora, pues pasaron ya otra Otras. o 1, 2, 3 semanas y entonces ya me mandan a un sitio y cuando llegué, pues de entrada tengo mínimo un mes. Y si llegué a un sitio donde no es el apropiado, pues de ahí a que llegue todavía al sitio apropiado, Pasa más tiempo, hemos visto claro. pacientes con heridas de más de 2, Dos, 3 tres. años, úlceras varicosas de más de 30 años. Sí, Entonces uno no creería que la gente vive tanto tiempo con esto, pero es una realidad. claro, Y este retraso es el que nos lleva a la famosa amputación, porque algo que empieza muy chiquito puede avanzar rápidamente, especialmente si se infecta. claro. Y la amputación en el pie diabético, pues evidentemente es lo que todos queremos evitar. Son las terapias de rescate o las terapias de salvamento. Por ejemplo, nosotros como angiólogos, todo lo que hacemos de cateterismos, de bypasses, de cirugías para volver a llevar sangre y oxigenación a la pierna, se enfocan en esto, ¿no? Justo. En disminuir la probabilidad de perder la pierna. Pero no solo eso, sino también esta parte que hablábamos de la isquemia crítica, que es muy mortal. Entonces, sí es hacer la invitación tanto a médicos que nos escuchen, enfermería y los mismos Sí, está. pacientes, que hay que perderle un poco este tabú que tú bien decías, que es mejor escuchar una mala noticia rápido a escucharla tarde y Tarde y complicada. complicada, sin poder Y hacer mejor nada. siempre que nos digan no es nada a que nos digan por qué viene tan tarde. Por supuesto, eso es horrible cuando vas con un médico y dices, oye, es que ya no hay nada que hacerte. Claro. O sea, y lo que buscamos acá es justamente prevención en lesión vascular arterial periférica, en lesión neuropática, también gestada por la lesión vascular en microangiopatía. Hay herramientas que pueden prevenirte, que pueden estadificarte, y es lo que buscamos, decirle al paciente que tú que vives con diabetes sepas si tienes neuropatía, qué tipo de neuropatía, si tienes enfermedad arterial periférica, en qué grado te encuentras y darte los elementos suficientes para poder evitar amputaciones, justo. Y aprovechar para hablar de nuestro estudio de prevención de pie diabético, que se llama PREPID, que justamente y lo estamos manejando con una modalidad que le llamamos de código pie diabético. Entonces, si alguien que esté escuchando tiene una persona con una herida reciente, puede venir, como tú decías, las puertas están abiertas para todos, pero este paquete, igual podemos compartirles la información por teléfono, pero este paquete incluye pues una valoración general, tanto ver la consulta médica, la parte del daño al nervio, el daño a la arteria, Claro. estadificar, tomar presiones en los tobillos, tomar presiones en el dedo gordo del pie. A veces mis mismos conocidos me molestan, ¿no? Dicen, ay, es que tú tomas presión del dedo gordo del pie. Pues sí, Pues sí, se tiene que tomar. Sí lo hacemos, ¿no? Pero justamente es eso, o sea, ya es un enfoque mucho más especializado. También tomamos cultivos, tomamos estudios de sangre, hacemos estadificaciones de riesgo y en base a eso ya se toma la decisión de tratamiento de cada persona y de cada paciente. Entonces, claro, muy importante también la individualización y pues por último esta parte de los parches y las cremas y todo que igual, ¿no? O sea, no es lo mismo para cada etapa de la herida, ¿no? No, y sobre todo no van a sustituir evidentemente un apósito o una crema a todo lo demás. Es decir, claro, insistir en este abordaje de forma multidisciplinaria. Todos los que estamos involucrados en pie diabético tenemos algo que aportar y no somos sustituibles. Entonces, acá creo que podemos tener, como bien lo dijiste, un equipo que nos funciona para que al paciente le vaya mucho mejor en esta transitar de una herida o de pie diabético, que de por sí ya es algo que al paciente entristece y a la familia también, enlentecer el tratamiento porque no estás en manos de un equipo multidisciplinario, pues eso todavía está peor, ¿no? Entonces, de acuerdo, buscar la atención completa multidisciplinaria, bien hecha. Pues muchísimas gracias con la doctora nuevamente Ana Rosa Escobedo Ortiz, especialista en medicina interna y en endocrinología, con alta especialidad en diabetes y subespecialidades en pie diabético. Entonces,
altamente experta en el tema, y agradecerles también su servidor Rodrigo Garza, especialista en angiología, cirugía vascular. Invitarlos a que conozcan nuestro centro multidisciplinario Healthy Steps. A través de estos episodios de podcast irán conociendo más y mejor a todos los integrantes de nuestro equipo, y como siempre pues tenemos las puertas abiertas para que vengan a una valoración. Nuestro número de contacto es 4433 1212 75. Estamos ubicados en la ciudad de Morelia, en Colonia Chapultepec Norte, y con mucho gusto por aquí podemos atenderlos.